Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre inducción. Inducción, como ustedes ya vieron en sus clases, es una técnica que nos permite demostrar que un enunciado es cierto para todos los naturales. Pero, ¿de qué pasos consta una inducción? Para hacer una inducción, vamos a tener tres pasos. Lo primero va a ser la base de inducción. En la base de inducción, nosotros vamos a demostrar que la fórmula se cumple para n igual a 1, ¿no? Entonces, la fórmula es cierta para n igual a 1 o para el primer caso que nosotros tengamos. Ahora, el siguiente paso va a ser la hipótesis de inducción. En la hipótesis de inducción, nosotros lo que vamos a hacer es suponer que la fórmula ya es cierta hasta cierto número, digamos hasta cierto n. Entonces, vamos a suponer que la fórmula es cierta hasta n. Y el último paso, y el más importante, es demostrar que una vez que la fórmula ya es cierta para n, entonces la fórmula va a ser cierta para el siguiente número, es decir, para n más 1. Entonces el siguiente paso se llama paso inductivo y es demostrar que la fórmula es cierta para n más 1. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué funciona una inducción, al principio parece un poco mágico, pero se entiende mejor si nosotros nos ponemos a observar estas fichas de dominó, que están formadas unas tras otras. Entonces, el tirar la primera ficha sería como la base de inducción, ¿vale? Y ahora, si se dan cuenta en este dibujo, se ha caído hasta la cuarta ficha, ¿sí? Eso sería como pensar en la hipótesis de inducción. Pero una vez que ya se cayó la cuarta ficha en el dibujo, nosotros sabemos que la quinta se va a caer porque ya se cayó la cuarta. Entonces la cuarta está tirando a la quinta. Eso es lo que prácticamente hace nuestro paso inductivo. Entonces la idea funcionaría así. Como nosotros ya demostramos que para n igual a 1 el enunciado que nosotros tengamos es cierto, entonces pues es como si nosotros tiráramos esta ficha, ¿no? Y si ya se cayó la 1, por el paso inductivo sabemos que la siguiente se tiene que caer. Entonces se va a caer la 2. Pero como ya se cayó la 2, si volvemos a aplicar el paso inductivo, la siguiente se tiene que caer, entonces se va a caer la 3. Y es así como funciona una inducción. Así, la anterior va a tirar a la siguiente. Entonces, pues ya sabemos que se va a caer la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y así hasta el infinito, ¿no? Todas las que tengamos. Entonces, es así como funciona una inducción. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico donde usemos la inducción. Imagínense que ustedes quieren sumar los números del 1 al 100. Entonces nosotros queremos sumar todos estos números. Algo que nosotros podríamos hacer es, pues en nuestra calculadora, teclear todos los números, ponerle 1, más 2, más 3, más 4, y así hasta llegar al 100. Pero están de acuerdo que nos vamos a tardar muchísimo. Entonces, otra forma de hacerlo es pensar de qué manera puedo sumar más rápido. Y una idea aquí, pues es agrupar cosas que sean similares. Por ejemplo, si agrupo el 100 y el 1, pues justo me da 101. Y si agrupo el 2 con el 99, también me da 101. Y si se dan cuenta, puedo hacer esto con cada una de estas parejitas. Entonces, al final, pues son 100 entre dos parejas, o sea, 50 parejas voy a tener, y cada una de esas parejas va a sumar 101. Entonces, al final, el resultado de esta suma, pues es 5050. Ahora, imagínense que yo quiero aplicar esto, pero para cualquier número natural. Imagínense que yo quiero encontrar una fórmula. Es decir, que yo quiero encontrar una fórmula que me sume los primeros naturales, desde el 1 hasta llegar al n. Entonces, intuitivamente, si nosotros volvemos a aplicar lo mismo, entonces, pues sumamos extremos con extremos, y cada una de estas parejitas nos sumaría n más 1. Pues el total de esta suma debería de ser algo así, como n por n más 1 sobre 2. N sobre 2 porque es el número de parejas que vamos a tener, y cada una de esas está sumando n más 1. Pero bueno, eso es lo que nos dice nuestra intuición. Si queremos demostrar que esta fórmula es cierta para cualquier número n, podemos aplicar inducción, que es lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Entonces, vamos a recordar los pasos de una inducción. El primero es la base de inducción, ¿no? Es como tirar el primer dominó.
Entonces debemos demostrar que la fórmula es cierta para n igual a 1. La fórmula es cierta para n igual a 1. Es decir, que la suma de los primeros naturales es igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Es decir, que la suma de los primeros naturales, pues nada más es el 1, ¿no? El 1 solito. 1 es igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Y sí es cierto, ¿no? Porque esto es igual a 1 por 2 sobre 2, que pues es 1, ¿no? Entonces, en este caso sí se cumple. Entonces, la fórmula, al menos para el 1, es cierta. Lo siguiente, pues es la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el enunciado es cierto hasta cierto número. Podemos decir que ese número es k. Entonces, supongamos que la suma de los primeros k naturales sí es, vamos a poner aquí la suma, 1 más 2 más 3, así hasta llegar al k. Pues sí es la fórmula que nosotros propusimos, ¿no? Que es k por k más 1 sobre 2. Entonces nosotros vamos a suponer que esta fórmula, pues sí es la que nosotros dijimos. Ya para finalizar, tendríamos el paso de inducción. Vamos a demostrar que para el siguiente número también se cumple la fórmula. Vamos a demostrar que 1 más 2 más 3 así hasta llegar al k más 1. Ahora, en vez de poner k, vamos a poner el k más 1, ¿no? Porque es donde nosotros queremos demostrar la fórmula. Entonces aquí le vamos a poner k más 1 por k más 1 más 1, que realmente pues es k más 2 sobre 2, ¿vale? Entonces es lo que nosotros queremos demostrar. Va, entonces pues noten 1 más 2, así, hasta llegar al k más 1. Pues fíjense que podemos sumar primero los números hasta el k, porque hasta el k ya tenemos una fórmula. Por hipótesis de inducción, nosotros estamos suponiendo que la suma de 1 hasta k sí es lo que nosotros queríamos, ¿no? Que es k por k más 1 sobre 2. Entonces, podemos sustituir aquí. Esto es por hipótesis de inducción. Esto es igual a la suma de k por k más 1 sobre 2, ¿no? O a la fórmula. Más k más 1. Es decir, sumamos primero los de aquí. Y esto va a ser igual a k por k más 1 sobre 2 más 2 veces el k más 1. Bueno, y esto lo podemos desarrollar. Vamos a tener que esto es igual a k cuadrado más k más 2 veces k más 2 sobre 2. Y si hacemos la suma, esto efectivamente nos queda k cuadrado más 3k más 2 sobre 2. Factorizando esto nos va a quedar k más 1 por k más 2 sobre 2. Y esto era justo lo que nosotros buscábamos demostrar, ¿no? Queríamos demostrar que esta suma de aquí era esto de acá, ¿no? Que es k más 1 por k más 2 sobre 2. Y lo acabamos de demostrar. ¿Cómo lo hicimos? Ocupamos la hipótesis de inducción. Entonces eso sí es muy importante. Bueno, y una vez que tenemos estos 3 pasos, pues podemos decir que la inducción ya está concluida. Y es decir, que el enunciado este que pusimos aquí, que esta suma de los primeros n naturales iba a ser n por n más 1 sobre 2, siempre es verdadera. Y va a ser verdadera para todo n natural. Como dato curioso, a esta fórmula se le llama fórmula de Gauss. Y se cuenta que Gauss la descubrió cuando tenía 9 años. ¿Cómo le hizo? Pues le hizo prácticamente como nosotros le estábamos haciendo al principio, ¿no? Se dio cuenta que en vez de sumar como todo igual, lo que debía de hacer es buscar, ingeniarse una manera para hacer la suma más rápido. Es decir, como agrupar de manera que los grupitos que te quedaban fueran iguales. En este caso, pues sumar extremos con extremos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.